Y sin más preámbulos, hoy continuaremos con la serie sobre la Trinidad. Y en este caso, la semana pasada hablamos sobre Dios Padre. Hoy vamos a hablar sobre Dios Hijo, sobre Jesús. Y la semana que viene vamos a hablar sobre Dios Espíritu Santo. Y esto es bien importante que lo entendamos, es bien esencial para lo que es nuestra experiencia y nuestra fe cristiana. En estos días, en estas semanas, estamos en unos temas un poquito más serios porque estamos hablando más sobre teología. Y hablamos que es sumamente importante que nosotros como creyentes estudiemos la palabra del Señor, incluyendo la teología, porque la palabra dice amar a Dios con toda tu mente. Y el estudio de la palabra es una manera de nosotros amar al Señor. La pregunta es, ¿quién es Jesús? La semana pasada, cuando hablamos sobre la Trinidad y hablamos sobre Dios Padre, hablamos que Dios Padre es el Creador. Y está Dios Hijo, el Redentor, y el Espíritu Santo, que es el Consolador, aquel que es llamado a nuestro lado a caminar con nosotros, pero eso lo hablaremos más en detalle la semana que viene. Pero hablamos sobre cómo Dios expulsó a Adán y Eva fuera del jardín, y mencionamos que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, no fueron expulsados de una manera de coraje, no fueron expulsados de una manera que Dios estaba enfadado. Al contrario, cuando Dios expulsó a Adán y Eva fuera del jardín, lo hizo de una posición de amor. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén estaba el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. El árbol del bien y el mal es de donde comieron la fruta y sus ojos fueron abiertos a toda esta maldad y todo. Ustedes han visto, han leído sobre la serpiente que como tienta a Adán y Eva, a Eva. Y Eva pues termina comiendo del fruto y después Adán toma del fruto. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer un hincapié para aquellos que les gustan decir que la culpa fue de la mujer. No fue de la mujer. La culpa fue de Adán. La culpa fue de Adán. ¿Y sabes por qué fue la culpa de Adán? Porque el mandato fue dado, hermana, cuidado. Porque el mandato fue dado a Adán. Y Adán tenía la responsabilidad de rechazar esa fruta, pero no lo hizo. Entonces ahí es cuando Dios se acerca al jardín. ¿Por qué te escondes? Les preguntas a ellos, porque ahora ellos podían ver lo que antes no veían. ¿Por qué te escondes? Y ellos dicen, es que nos hemos dado cuenta que estamos desnudos. Y estaban ellos escondidos detrás de las matas. Y en todo esto, cuando Dios los expulsa fuera del jardín, Él lo hace de una posición de amor, porque quedaba un árbol que era el árbol de la vida. Y de Adán y Eva haberse quedado en el jardín, hubieran sido eternamente condenados. Quiere decir que el pecado hubiera quedado en el jardín, se hubieran quedado en el jardín con su naturaleza pecaminosa y siempre hubieran sido condenados. Yo le doy gracias a Dios que los echó para afuera, al buen latino, los echó hacia afuera, porque tan pronto los echó hacia afuera comenzó el plan de redención, porque en Génesis capítulo 3:15 está la primera promesa, el protoevangelio, la promesa sobre Jesucristo venir a morir por cada uno de nosotros y restaurar ese camino hacia el Edén, ese camino hacia el paraíso, ese camino más importante que todas esas cosas, a restaurar nuestra relación con el Padre. Y ese es Jesús, en pocas palabras. Pero, ¿quién es Jesús? Hay preguntas en la vida que son secundarias. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Algunos de nosotros nos estamos haciendo esas preguntas. ¿Con quién voy a casarme? La pregunta de los discípulos, ellos hacen una pregunta que cambia todo. Y está en Marcos capítulo 4, versículo 41, que dice así: ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que manda al viento calmar y se calma? Manda al mar calmar y se calma. ¿Quién es este?
Porque, ¿sabes qué interesante? Es que ellos caminaban con Jesús. Ellos caminaban con Jesús y lo veían hacer milagros. Y aún así no lo comprendían completamente, aunque estaban caminando con Él. ¿Quién es este? Porque todo lo que Jesús hacía rompía el orden natural de las cosas a las que tú y yo entendemos. Y los discípulos no estaban viendo a un maestro más, no estaban frente a un profeta cualquiera, estaban frente a Dios mismo. Tú te puedes imaginar. Mira, es nosotros cuando estamos al frente de un artista grande, que sí. Y uno está como que los ojos te brillan, si te gusta el artista, si te gusta su música, o si es un actor, actriz, etc. Y uno se emociona. ¿Te puedes imaginar estar en la presencia de Dios mismo? Ellos estaban caminando con Jesús. Ellos estaban junto a Jesús. Y esto es bien importante porque en la manera que tú respondas a esta pregunta de quién es este, va a definir tu eternidad. Dependiendo a cómo tú contestes en tu caminar, en tu decir, en tu corazón, va a definir dónde vas a pasar tu eternidad. Y hoy quiero construir un marco sólido para conocer a Jesús. No tenemos que inventar una respuesta. Ya esa respuesta nos ha sido dada a cada una de nosotros. Ha sido revelada hace más de 2000 años por múltiples personas de muchas maneras en la Biblia. Hay un término teológico que se llama cristología. Y cristología, como pueden ver en la pantalla, es una comprensión bíblicamente precisa de la naturaleza, la obra y la gloria continua de Cristo. Eso es cristología. Y hoy ahí en tus notas, el punto número 1 es que Jesús es totalmente Dios y fue totalmente hombre. Totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Por qué es que esto importa? ¿Por qué es esto importante? Y es que Jesús es igual en divinidad, pero único en función. En Hebreos capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Voy a dar un paso para atrás. Miren esto, versículo 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este, hablando de Jesús, lo designó heredero de todo. Y por medio de Jesús hizo el universo. O sea, Jesús estaba presente cuando los cielos y la tierra se estaban creando. Jesús nos apareció por primera vez en un pesebre. Su naturaleza de hombre fue la que se apareció por primera vez en un pesebre. Pero su naturaleza de 100% Dios estaba desde el principio. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, el Hijo, versículo 3, refleja el brillo de la gloria de Dios, hablando de Dios hombre. Y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea que Dios no está ahí sosteniendo las cosas simplemente con su mano.
Su poder es tan grande que con solo decir la palabra todo se ajusta en su lugar. La tierra se ajusta al eje que está rotando y todo en la serie de los demás planetas. Solamente con su palabra. Qué interesante. La palabra del Señor está bendecida. Y Jesús, es importante que entendamos que es la imagen exacta de Dios. La manifestación de lo divino en forma humana. Y esto se conoce como la unión hipostática. La unión inseparable de la naturaleza divina y humana de Cristo en una sola persona. Estamos hablando un poquito de teología, pero es ok, tenemos que aprender, ¿no? Te prometo que eso será lo más complicado en lo que entramos hoy. La unión hipostática es la unión inseparable de la naturaleza divina y humana de Cristo en una sola persona. ¿Cómo puede alguien ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo puede alguien estar en el cielo y caminar en la tierra? ¿Cómo puede alguien sostener el universo con su poder y al mismo tiempo ser un bebé en un pesebre? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede alguien? Jesús está en sumisión a Dios en su humanidad, pero no en su divinidad, porque Él es Dios. Jesús tiene todo de la naturaleza de Dios y de la naturaleza humana. Jesús no es 50% Dios y 50% hombre. No. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y eso es clave para nuestra fe. Eso es clave para nosotros entender quién es Jesús en nuestra vida y la misión que Él vino a cumplir. Y ahí en tus notas tú vas a ver que te lo puse, no lo tienes que llenar, ya está escrito. Y es que Jesús sabía, la pregunta es, ¿Jesús sabía cuándo volvería? Su naturaleza humana no. Pero Dios sí. Jesús tuvo hambre. El hombre sí. Dios no. Jesús murió. Sí. La naturaleza humana de Jesús murió, pero Dios no. ¿Quién tiene el poder y la potestad de acercarse a una tumba después de varios días de muerto y decirle, Lázaro, sal fuera? Era Jesús hombre presente, pero era Dios en toda su majestad. Y cuando Él daba una palabra, todo a su alrededor respondía y se sometía al poder de Dios. Porque era Dios 100% caminando aquí en la tierra. Y en Hebreos 1:3 acabamos de leer, Él, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, nuestros pecados son purificados a través de Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios se vistió de carne y entró en este mundo. O vamos a decir mejor, de una manera más fácil de entender, estos personajes de Disney, ellos llegan en su naturaleza actual, pero cuando llegan son maquillados, son vestidos, tienen el peinado, o se visten de Olaf, o se visten de Lilo Stitch, se visten de cualquier personaje de Disney para reflejar esa experiencia. Y Dios no podía presentarse como Dios mismo, porque mismo Moisés, estando en la montaña en la presencia de Dios, bajó y estaba resplandeciendo su rostro. Él se hizo hombre, se vistió de hombre en medio de nosotros para poder experimentar lo que tú y yo experimentamos, el dolor que experimentamos, las enfermedades que experimentamos, la tentación contra el pecado, pero al final de todo lo venció todo, porque Él era 100% hombre, pero seguía siendo 100% Dios, y esto era necesario, porque sin Él haber sido 100% Dios no hubiera podido haber vencido al pecado, pero lo hizo por amor a ti y a mí, porque fuera de eso tú estuvieras y yo estuviera eternamente condenados al infierno. Pero las buenas noticias
es que Él murió y resucitó. No está todo perdido. Y sabes, Dios se vistió de carne y entró en nuestro mundo, pero, amados hermanos, me arde en el corazón, en estilo de preocupación, cómo andamos todos los días y nos envolvemos en nuestros propios quehaceres, en nuestras propias responsabilidades, y se nos olvida que Dios nos creó para tener una relación constante con Él. Y tenemos a veces más relación con otras personas, o a veces con cosas que no son ni personas, y se nos olvida que debemos de estar siempre conectados con Dios. Y eso me trae a mí un cierto sentir de preocupación, porque cuando no estamos constantemente conectados con Dios, es fácil pecar. Es fácil olvidarte que necesitas mantener tu corazón limpio, mantener tu salvación, para que cuando suene la trompeta y Jesucristo esté por venir, o Dios nos quiera, la muerte te sorprenda, puedas ir al cielo. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así mismo es. Y amados hermanos, mire, esto es algo personal y está fuera del sermón. Siempre que yo salgo de mi casa o venga camino a la iglesia, yo le doy un beso a mis hijos y a mi esposa, porque tú nunca sabes cuándo es el último día. Y eso es algo que yo siempre tengo presente en mi mente. Soy intencional en darle el beso, en darle el abrazo y decirle que los amo. ¿Ok? Y eso es porque amo a mi familia, pero a la misma vez presente de que el día que me toque voy con mi Salvador. Nadie está exento, ni un pastor está exento. Había un pastor de aquí del área de Brandon, si no me equivoco, Josh, creo que era apellido Pimentel, si no me equivoco, sufrió un accidente de carro en la Asamblea de Dios, si no me equivoco. Sufrió un accidente de carro horrible y perdió su vida. Pastor, nadie está exento. Y tenemos que estar constantemente preparados para cuando llegue el día y la hora. Imagínate hoy un puente roto entre el Dios y la humanidad. Nadie podía cruzar ese puente. Jesús, siendo Dios y hombre, es ese puente. Sin su humanidad no habría conexión con nosotros. Sin su divinidad no habría salvación. Jesús no hizo trampa en la carne. No. Él vivió la experiencia completa como tú y yo. Él experimentó humanidad, el nacimiento, Él tuvo hambre, Él fue abandonado, Él tuvo sed, Él experimentó dolor, Él tuvo la experiencia completa humana. Pero imagínate que tú estás viendo el sol. Es demasiado brillante, demasiado intenso. Si te acercas demasiado, te consume. Pero, ¿qué pasaría si el sol decidiera envolver su luz con un traje especial que te permitiría mirarlo sin tú ser destruido? Ese es Jesús. Eso es Jesús. Dios tomó forma humana para que pudiéramos conocerlo, tocarlo, abrazarlo y ser abrazados por Él. Jesús no es solo una historia, Él es la manifestación de Dios en la historia. Fuera de Él, si Él no hubiera estado presente en forma humana, no hubiera historia. No hubiera una representación sólida de quién es Dios. Es necesario que Jesús haya venido. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 18, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, lo dice la Biblia, el diablo.
que te dice, no, que eso es mentira, lo que quieren es meterte miedo, porque desafortunadamente hay iglesias que predican de esa manera. No, el infierno es real. Y yo no te estoy enviando al infierno, nadie tiene la potestad para eso. Pero es importante que entendamos que es real, porque por eso fue que Jesús vino a morir por nosotros, para ser restituidos y ser salvados de esa posición, de ese lugar. Y dice el versículo, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los gnósticos decían, Jesús no pudo haber sido humano, porque la carne es impura y mala. Jesús no pudo haber sido verdaderamente Dios y hombre. Su resurrección fue solo espiritual y no física. Pero Jesús, después de haber resucitado, dijo, pon tu dedo aquí. Tócame aquí donde mi costilla, donde en mi lado fui perforado. Mira mis manos donde los clavos perforaron sus manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. En el punto número 2 ahí en tus notas, Jesús es la persona central de las Escrituras. Jesús es la persona central de las Escrituras. Y esto es bien importante. Cuando digo las Escrituras, estoy hablando de la Biblia. Jesús es la persona central de la Biblia. Y a veces pensamos que Jesús aparece solamente en el Nuevo Testamento, pero su historia es mucho más antigua que eso. Jesús en el camino a Emaús mostró que toda la Escritura hablaba de Él. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, que dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que de Él decía. En otras palabras, toda la Biblia habla de Jesús. Jesús abrió los ojos de ellos para que vieran quién es Él y lo que la ley y los profetas decían acerca de Él. Todo en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Imagínate esto. Imagínate que tú entras a una gran galería de arte con cientos de pinturas. Cada cuadro parece ser diferente. Un cuadro es un cordero siendo sacrificado. Otro cuadro es un hombre levantando una serpiente de bronce en el desierto. Otro cuadro es un profeta en el vientre de un pez por 3 días. Otro es un rey conquistando naciones. Y por último, un cuadro con un templo lleno de sacrificios. Pero cuando tú das un paso atrás y miras todo el museo, te das cuenta de algo increíble. Y es que todas las pinturas forman el rostro de Jesús. Eso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para nosotros. Todo, cada historia, cada profeta, cada sacrificio, cada milagro, todo apunta a Jesús. En la ley, según Norman Geisler, él dijo lo siguiente: en la ley encontramos el fundamento para Cristo, en la historia la preparación para Cristo, en la poesía la inspiración para Cristo, en los profetas, estoy hablando del Viejo Testamento, en los profetas la expectativa de Cristo, en los evangelios la manifestación de Cristo, en Hechos la propagación de Cristo, en las epístolas la interpretación de Cristo y en Apocalipsis la consumación en Cristo. Noé construyó un arca,
Pero Jesús es el verdadero arca que nos salva del juicio. Moisés abrió el mar rojo, pero Jesús abre el camino a la salvación. David mató a Goliat, pero Jesús venció el pecado y la muerte. Los sacrificios en el templo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Si lees la Biblia sin encontrar a Jesús, solo estás aprendiendo religión, no conociendo al Salvador. O sea, en otras palabras, si tú lees la Biblia y tú no estás viendo a Jesús, no estás leyendo la Biblia, estás leyendo otro libro de religión. Y esto no es un libro de religión. Se trata sobre Jesús. Jesús, según 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, es el segundo Adán, quien trajo vida donde el primero trajo muerte. Él es el mejor Moisés, no solo liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino del pecado y de la muerte. Él es el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, intercediendo perpetuamente por nosotros ante el Padre. Él es el rey de la línea de David, cumpliendo la promesa de un reinado eterno. Él es el verdadero Cordero Pascual, cuyo sacrificio quita el pecado del mundo. Él es la roca herida en el desierto, de la cual brota agua viva. Él es el verdadero pan del cielo que satisface eternamente. Él es la luz del mundo, disipando toda oscuridad. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es la puerta, aleluya, de las ovejas, el único camino a la salvación. Él es el alfa, Él es omega, Él es principio, Él es fin, Él es el todopoderoso. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, sin el cual nadie puede llegar al Padre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Él es el novio que regresará por la iglesia. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Él es el todo en todo. Aleluya. Es posible saber mucho sobre Jesús y no conocer a Jesús. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si lees las Escrituras de una manera que no siempre apunta a Jesús, tú no tienes cristianismo, tienes religión. Y la religión es tan inerte como un bloque de cemento en medio de una maleza que no compone nada. Punto número 3. Jesús es yo soy. Jesús es yo soy. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan 8:58, Él estaba declarándose ser Dios mismo. Por esta razón es que las autoridades religiosas quisieron matarlo. Este es el tropiezo para los judíos ortodoxos. Este es el tropiezo para los mormones. Este es el tropiezo para los testigos de Jehová. Este es el tropiezo para los deístas. Este es el tropiezo que aún los mismos musulmanes tienen en cuanto a Jesús, porque lo ven como profeta, pero no como Dios mismo. Este es el tropiezo que los agnósticos y los ateos tienen. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, Él estaba haciendo una de las declaraciones más audaces y reveladoras de toda la historia.
Él estaba haciendo una de las declaraciones más audaces para entender su impacto y profundidad y controversia. Tenemos que desglosarlo en 3 niveles. Y número 1 es, ¿qué significaba para los judíos que lo escuchaban cuando Él dijo, yo soy? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Y cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra fe? ¿Qué significaba para los judíos que lo escuchaban? Bueno, pues para los judíos del primer siglo, el nombre yo soy no era cualquier frase. Era el nombre sagrado de Dios, Yahweh. Éxodo 3:14, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios se identificó desde un principio como el eterno, como el autoexistente, aquel que no depende de nada ni de nadie. Entonces, cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, Él estaba diciendo simplemente que Él existía antes de Abraham. Él estaba declarando que Él es el mismo Dios que habló desde la zarza ardiente. ¿Quién me está entendiendo? Jesús no solo vino a hablarnos de Dios, Él es Dios. Él nos hablaba sobre el Padre para conectarnos como el Padre. Pero Él era Dios entre nosotros. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Porque esto cambia todo. Si Jesús es realmente yo soy, entonces no solo es un buen maestro, no solo es un profeta, no solo es un líder moral. Él es el mismo Dios eterno que creó el universo y sostiene todo con su poder. Imagínate esto. Piensa en un océano. El océano es vasto, lleno de agua, poderoso y sin límites. Ahora, imagina una pequeña botella de agua tomada de ese océano. Un océano que a nuestra vista y perspectiva no tiene límites. Jesús es como si el Dios infinito se hubiera vestido de la forma humana, pero sin perder su fuerza, sin perder su poder y sin perder su naturaleza. Cuando tú agarras en una botella agua del mar, el agua que está dentro sigue siendo agua ¿de qué? Del mar. Jesús se vistió de hombre, pero en Él todavía estaba todo el poder y toda la gloria y seguía siendo Dios. Jesús no es menos Dios por haber venido en carne, es Dios hecho accesible para nosotros. Jesús se identificó con yo soy en 7 declaraciones en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan está cristológicamente, no sé si eso es una palabra, si no me la acabo de inventar. Estoy sacando de cristología, después escucharé a Raquel diciéndome algo. En el Evangelio de Juan está cristológicamente enfocado para conectar a Jesús con Dios. Por eso cuando tú eres nuevo en la fe, la recomendación es que comiences con el libro de Juan. Porque está escrito de tal manera que conecta a Jesús con Dios. Y es importante que tú veas que Jesús está presente en todo. Hay 7 declaraciones y la primera está en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Solo Jesús puede saciar el hambre espiritual. Jesús nació en Belén, ¿ok? Pero ¿qué significa Belén? Casa de pan. Su cuerpo es el pan que fue partido por nosotros. Otro es que yo soy la luz del mundo. Solo Jesús puede disipar la oscuridad. Yo soy la puerta. Solo Jesús puede darnos acceso al Padre. Yo soy el buen pastor. Él cuida y protege a sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Solo Jesús tiene poder sobre la muerte. Sin Él permanecemos muertos, pero en Él encontramos vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús es la verdad absoluta. Fuera de Él no hay otra verdad. No un camino, no una verdad,
no una vida. Jesús es exclusivamente el Señor de todo o no es Señor en absoluto. Cuando Jesús toca la puerta de tu corazón y te está pidiendo cambiar tu vida, cuando Jesús toca la puerta de tu corazón para pedirte que lo dejes entrar, Él quiere ser Señor de toda tu vida, no de solamente esta área de tu vida. Él quiere ser Señor de todo o no puede ser Señor en absoluto de nada en tu vida. O caminas con el Señor o mejor quédate afuera. Porque la misma palabra dice que es peor estar en aguas tibias, estar acá o estar afuera. Tienes que decidirte a qué maestro vas a servir. O sirves a Jesús o estás sirviendo al mundo. Y yo opto por servir a Jesús. Yo espero que tú optes por servir a Jesús. Vale la pena. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicción, te guste o no, seas cristiano o no. Vas a tener situaciones en la vida, te guste o no. Entonces, ¿qué tengo de perder? Prefiero tener a Jesús de mi lado, en mi caminar, quien es mi sustento, quien es mi fortaleza, que está a mi lado en cada momento, que un pensamiento de depresión o de ansiedad o un pensamiento de hacer mal a otra persona puede ser parado por el poder del Espíritu Santo y puede traer vida a mi vida y a todos los que están a mi alrededor. Yo soy la vid verdadera. O sea, solo en Jesús hay vida abundante. Jesús no vino a darnos reglas, Él vino a ser la respuesta. Cada yo soy de Jesús es una respuesta a la mayor necesidad humana. Si Jesús es el gran yo soy, entonces Él es el todo lo que necesitas. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados morirás. Después de que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, los líderes religiosos tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque entendieron exactamente lo que él estaba diciendo. Jesús estaba afirmando ser Dios. Y hoy tú tienes dos opciones. Número uno, lo rechazas como los fariseos que quisieron apedrearlo, o lo recibes como aquellos que se postraron ante Él y lo adoraron. Y si no crees que yo soy, o sea, hablando de Jesús, en vuestros pecados moriréis, no puedes ser neutral con Jesús. Tú no puedes ser neutral con Jesús. O lo sigues como el gran yo soy o lo rechazas. Pero tú no puedes ignorarlo. Mucho menos cuando acabas de escuchar esta palabra. No puedes ignorarlo. Jesús vino a nosotros para salvarnos del pecado en nosotros. Ese es el punto número 4 ahí en tus notas. Jesús vino a nosotros para salvarnos del pecado que ya existía en nosotros. Jesús comía con los rechazados y confrontaba a los religiosos. Jesús no vino por los perfectos, Él vino por los quebrantados. Y Colosenses 1 del 19 al 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todos hemos tropezado. Todos hemos sentido que no damos la talla, que no somos lo suficientemente buenos. Pero escucha esto: Jesús no vino a señalarte con un dedo, sino a extenderte la mano. No vino a condenarte, Él vino a rescatarte y a restaurarte. Jesús no se quedó muerto y tampoco se quedará lejos. Él quiere estar a tu lado. Aleluya. Él quiere caminar contigo y Él vendrá nuevamente por su iglesia. Y antes de que el libro de Apocalipsis fuera terminado, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice: sí, vengo pronto.
sí, vengo pronto. La iglesia no existe por nada más que para traer el mensaje de Jesucristo. Y recordarte que Él vuelve. Alístate, móntate en el barco, porque el día que se vaya no hay regreso atrás. No hay regreso atrás. Mientras estás a tiempo, mientras tengas respirar, decide por Jesús. Jesús no vino a darnos una lista de haz esto. Él vino a decirnos, está hecho. Tú no tienes que hacer nada por cobrar tu salvación. Tú no tienes que hacer nada de tus propias fuerzas para ser salvo. Ya Jesús lo hizo por ti. Él murió en la cruz y resucitó, y solo tienes que aceptarlo en tu corazón. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Cuando hablan del sumo sacerdote, está hablando de Jesús. ¿Ok? Y si queremos aprender más sobre eso, pues tenemos que venir los miércoles a los estudios bíblicos, ¿ok? Y tenemos que estudiar la palabra para entender por qué Él es el sumo sacerdote. Te explico brevemente. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el único que podía entrar al lugar santísimo era ¿quién? El sumo sacerdote, que era el único que podía presentar la ofrenda por los pecados del pueblo. Cuando se refiere en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es que al Él morir, Él no solamente fue el cordero que se presentaba, el sacrificio que se presentaba en el lugar santísimo, sino que Él también se hizo el mismo sacerdote. Entró en el lugar santísimo delante de la presencia de Dios y dijo, aquí está el sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esto voy concluyendo. Jesús no se quedó muerto y no se quedará ausente. Él viene otra vez. Él viene otra vez. No es suficiente saber sobre Jesús. Hoy es el día de conocerlo realmente. Jesús no es un mito. Jesús no es un mito. No es solo un personaje histórico. Él es el gran yo soy. Él es el Dios eterno. Él es el Salvador que vino a rescatarte. Hoy tú puedes conocerlo, no como una idea, no como un pensar, no como una historia, sino como tu Salvador. Hoy tienes la oportunidad de invitarlo a tu vida y decir, Jesús, toma control. Te invito a que tú seas mi Señor.